Episodio extra del amor y la amistad. La selección sexual de los Bryan. ¿Por qué las hembras a veces eligen machos que parecen malas apuestas? Teniendo en cuenta que en muchas partes de Latinoamérica, septiembre es el mes del amor y la amistad, y que la semana pasada el presidente Gustavo Petro generó una controversia inesperada con un tuit que decía algo así como: los Bryan son hombres vampiros que drenan la energía femenina. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Unos los defendieron, otros los atacaron. Hubo memes, debates sobre clasismo, sobre nombres, sobre masculinidad. Muchos Bryan se unieron en protesta contra estos comentarios. Pero lo más interesante es que, sin saberlo, el presidente tocó un tema que lleva décadas fascinando a los biólogos evolutivos. Los Bryan, en el contexto colombiano, son estos machos con fama de irresponsables que priorizan el atractivo sobre la estabilidad, que tienen hijos y desaparecen. Ellos poseen una estrategia reproductiva que ha evolucionado una y otra vez en miles de especies de animales a lo largo de millones de años. Y la pregunta científica real no es si los Bryan son vampiros energéticos o económicos, sino por qué las hembras eligen machos que no parecen una buena apuesta evolutiva. Hola, soy Mario Garcés, doctor en ecología con delirios de podcaster. Hoy en Vía Absurda hablaremos de uno de los temas más interesantes de la biología evolutiva. ¿Por qué a veces las hembras seleccionan machos que no son idóneos? Cada semestre, cuando llego a la parte de selección natural de mi curso de biología general, hay un tema que causa muchas risas. No es la evolución humana en general ni el origen de la vida. Es cuando pregunto por qué creen que algunas mujeres eligen a los Bryan o a los Kevin. En mi época podrían ser los Juanes o los Sebastianes. Inmediatamente todos los hombres indignados dicen porque son tontas o porque tienen baja autoestima. Otros argumentan que es porque porque son los machos mejores. Obviamente esos que dicen esos comentarios se llaman Kevin o Bryan. Y entonces les digo que sí, que todo eso puede ser y tener algo de verdad, pero que hay algo más profundo. Hay unas selecciones evolutivas que llevan ocurriendo desde mucho antes que existieran los humanos, incluso el lenguaje. Porque la pregunta científica correcta es ¿por qué la selección sexual a veces favorece a machos con pésimas apuestas para la crianza de hijos? Y para entender eso, primero tenemos que hablar de los científicos que revolucionaron nuestra comprensión de por qué elegimos parejas. Advertencia: si usted se llama Bryan, Kevin o Steven, no se tome este capítulo a pecho. Su nombre solo será utilizado con fines educativos. Charles Darwin en 1871 reconoció que la selección natural no podía explicar completamente ciertos rasgos espectaculares en la naturaleza, como la cola del pavo real o las cornamentas gigantes de los ciervos. Estos rasgos no ayudan a la supervivencia, de hecho la dificultan, pero están ahí. Darwin propuso entonces un segundo mecanismo evolutivo: la selección sexual. La selección sexual es la selección que surge de la competencia por parejas reproductivas. Funciona de dos maneras principales. Primero, la competencia entre machos, donde ellos compiten directamente entre sí por acceso a las hembras, como los ciervos que pelean con sus cornamentas o los leones que luchan por el control de la manada. Segundo, la elección de pareja por parte de las hembras, donde las hembras eligen activamente con qué macho aparearse basándose en ciertos rasgos o comportamientos. Esta elección femenina puede impulsar la evolución de rasgos masculinos elaborados, incluso si esos rasgos reducen la supervivencia del macho. La clave de la selección sexual es que no optimiza la supervivencia, optimiza el éxito reproductivo. Un macho puede vivir solo 2 años en lugar de 10, pero si en esos 2 años se reproduce 10 veces más que un macho cauteloso, sus genes se esparcirán más en la población. Es un juego de números reproductivos, no de longevidad individual. Esto tiene componentes de la definición biológica de qué es fitness, que no es un señor musculoso que va al gimnasio todos los días. Es simplemente una relación entre la sobrevivencia y la reproducción individual.
Un siglo después de Darwin, en 1972, un joven biólogo llamado Robert Trivers publicó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de esta selección sexual. Se titulaba Inversión parental y selección sexual. Y la idea central era brillantemente simple: el sexo que invierte más recursos en la descendencia será más selectivo al elegir la pareja. ¿Por qué? Porque tiene más que perder. Pensémoslo así básicamente: una mujer humana invierte aproximadamente 9 meses de gestación, años de lactancia potencial y décadas de cuidado parental. Un hombre en teoría solo invierte unos minutos de copulación y algunos millones de espermatozoides que su cuerpo produce constantemente. Esta asimetría fundamental en la inversión reproductiva significa que las mujeres deberían ser extremadamente selectivas. Cada hijo representa una inversión masiva de tiempo, energía y recursos. No pueden darse el lujo de equivocarse. Los hombres, por el contrario, podrían teóricamente maximizar su éxito reproductivo apareándose con tantas mujeres como sea posible, sin mucha discriminación. La teoría de Trivers predice que las hembras deberían elegir machos con buenos genes que señalen salud y resistencia a enfermedades, recursos y capacidad de proveer, disposición a invertir en cuidado parental y estabilidad y compromiso a largo plazo. Esencialmente, las hembras deberían elegir todo lo opuesto de O'Brien. Entonces, ¿por qué no lo hacen siempre? ¿Por qué la teoría falla tan espectacularmente en predecir el comportamiento real? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que hay otra fuerza evolutiva operando, descubierta décadas antes por el genial estadístico y biólogo Ronald Fisher. En 1930 propuso algo contraintuitivo: las hembras no solo eligen machos por su calidad objetiva, a veces eligen macho porque otras hembras los eligen. Esto se conoce como la hipótesis del hijo sexy, y funciona así. Imagine que en una población algunas hembras tienen una preferencia genética por machos con, digamos, cola larga y colorida. Estas hembras se aparean con esos machos. Sus hijos varones heredan dos cosas: la cola larga y colorida del padre y los genes de la madre que prefieren colas largas. Sus hijas heredan la preferencia por colas largas. Con el tiempo esta preferencia puede volverse desbocada. La cola se hace cada vez más larga, no porque sea útil para la supervivencia, sino porque se vuelve sexy. Y ser sexy tiene un valor reproductivo enorme. Aquí está el truco evolutivo: una hembra que elige al macho con cola más larga, aunque solo lo haga terrible para sobrevivir, tendrá hijos que también tendrán colas largas. Y esos hijos en la siguiente generación serán irresistibles para otras hembras. Tendrán muchos nietos. Esta es una apuesta genética. Sacrificas la calidad individual del padre a cambio de tener hijos altamente atractivos que se reproducirán masivamente. Pero hay otras posibilidades. En 1975 el biólogo israelí Amos Zahavi propuso una idea que inicialmente parecía absurda: los rasgos que reducen la supervivencia pueden ser precisamente los más atractivos. ¿Cómo? A través del principio del hándicap. La lógica es la siguiente: cualquier macho puede fingir ser de alta calidad. Puede mentir con señales baratas, pero hay señales que son tan costosas que solamente un macho de verdadera alta calidad puede permitirse tenerlas. Pensemos en un pavo real. Su cola es gigante y brillante, consume enormes cantidades de energía para crecer, lo hace más visible a los depredadores, dificulta su vuelo y requiere estar tan sano que pueda pagar todos estos costos y aún así sobrevivir. El mensaje es: soy tan genéticamente superior que puedo darme el lujo de tener esta enorme desventaja y aún así estar vivo. Es una señal honesta porque es imposible de falsificar. Ahora apliquemos esto a los Bryan. Un hombre que toma riesgos extremos, que vive al límite, que sobrevive en ambientes peligrosos como violencia urbana, criminalidad o consumo de drogas, está enviando una señal: mis genes son tan buenos que puedo sobrevivir a pesar de todo esto. Para una hembra inexperta, esta señal puede ser malinterpretada como evidencia de que el macho posee capacidades excepcionales.
El problema es que confunde sobrevivir temporalmente con buena apuesta a largo plazo. El Bryan puede estar mostrando cierta resistencia inmediata, pero su estilo de vida garantiza que no estará presente para criar a los hijos. Es el hándicap llevado al extremo, tan costoso que eventualmente mata al portador. Otra posibilidad es la inexperiencia y la presión de tiempo. Aquí entra otro factor crucial. Las hembras jóvenes cometen errores. En muchas especies las hembras jóvenes tienen ventajas reproductivas limitadas. En humanos la fertilidad femenina declina significativamente después de los 35. En muchos animales la ventana es aún más corta. Esto crea una presión. Es mejor reproducirse con un macho mediocre que no reproducirse. Además, evaluar machos correctamente requiere experiencia y energía para saber qué buscar, tiempo para comparar las múltiples opciones, energía para moverse y observar, y exposición a riesgos mientras se busca. Para una hembra joven que nunca ha criado, que no sabe exactamente qué hace un buen padre y que siente la presión biológica de su reloj reproductivo, la estrategia suficientemente bueno ahora puede ser más rentable que perfecto algún día. Es decir, es mejor no esperar para siempre un príncipe azul. Una tercera opción es la copia de elección. Esta es una de las explicaciones más fascinantes y perturbadoras. Las hembras, sobre todo las jóvenes, copian las elecciones de otras hembras sin evaluación independiente. Los experimentos clásicos fueron hechos por Lee Dugatin en guppies en los años 90. Guppies, para todos, son esos pequeños pescaditos que tenemos en los acuarios. Él realizó experimentos y los experimentos eran relativamente simples. Se permite a una hembra observar a otra hembra eligiendo a un macho específico. Luego se le da a la observadora la opción entre ese macho y otro que inicialmente había preferido. Resultado, la hembra observadora cambia su preferencia hacia el macho que vio elegir la otra hembra. Las hembras imitan incluso cuando va en contra de su preferencia inicial. ¿Por qué evolucionó esta estrategia? Porque generalmente es eficiente. Si eres joven e inexperta, ¿por qué no copiar las decisiones de hembras mayores y más experimentadas? Ellas ya pagaron el costo de la evaluación. Es información social gratuita. Pero el sistema falla cuando todas están copiando a otras que han elegido sin información real. Las primeras en elegir también eran inexpertas, o la información inicial era incorrecta. Esto crea cascadas de informacionales y un macho puede volverse viral, reproductivamente no por calidad real, sino por la dinámica de retroalimentación positiva. Es exactamente como las tendencias en redes sociales. Un Bryan puede volverse popular simplemente porque otras mujeres lo perciben como popular, creando una burbuja reproductiva. Los estudios en primates muestran que esto realmente ocurre. Machos subordinados que logran aparearse una vez con éxito con una hembra que es visible o está bien en la jerarquía, pueden súbitamente volverse atractivos para otras hembras, no porque hayan mejorado su calidad, sino porque fueron vistos como elegidos. Scarlett, por favor, mándame un piropo al Instagram a ver si aumenta mi éxito reproductivo. Finalmente, se puede generar una confusión de señales. Las hembras evolucionaron para detectar dominancia, porque los machos dominantes típicamente controlan recursos, ofrecen protección y tienen buenos genes. Pero los circuitos neuronales que detectan dominancia pueden ser engañados. Comportamientos antisociales activan los mismos circuitos. La agresividad se confunde con capacidad competitiva. La toma de riesgos se confunde con confianza. La violación de normas se confunde con alto estatus, porque quien tiene poder de romper reglas, y la impulsividad se confunde con audacia. Para una hembra joven, un Bryan que es agresivo con otros hombres, desafiante de autoridad, toma riesgos públicamente y muestra desprecios por consecuencias, puede activar exactamente los mismos circuitos que detectaría a un macho alfa legítimo en un ambiente ancestral. El problema es que estos sesgos evolucionaron en ambientes ancestrales donde habían grupos pequeños de cazadores y la dominancia equivalía a la capacidad real de proveer y proteger.
La toma de riesgo significaba caza exitosa y defensa del grupo. La agresividad representaba capacidad de competir por recursos. En ambientes modernos urbanos, esos mismos comportamientos pueden indicar falta de control de impulsos, deficiencias en funciones ejecutivas, psicopatía o trastornos de personalidad. Pero nuestros cerebros llevan millones de años de evolución. No se actualizaron para detectar la diferencia entre guerrero tribal competente y delincuente urbano con déficit de control ejecutivo. Ahora llegamos a la parte más importante. ¿Qué pasa cuando muchas hembras empiezan a elegir a muchos Brian? Las consecuencias son profundas y se acumulan generacionalmente. El efecto más inmediato y visible es el colapso de la estructura de inversión biparental. Cuando los Brian fertilizan y abandonan, las hembras asumen el 100% del cuidado parental. Los recursos por hijo se reducen drásticamente, aumenta la pobreza y las hembras tienen menos capacidad para reproducirse nuevamente. Esto reduce la fecundidad total de la población. Hembras que podrían haber tenido 3 o 4 hijos con un macho presente, ahora solo pueden criar 1 o 2. Los hijos varones criados sin padre tienen mayor probabilidad de carecer de modelos de paternidad responsable, desarrollar patrones de comportamientos similares y repetir la estrategia Brian en la siguiente generación. Es un efecto epigenético y múltiples culturas muestran que niños sin padres inician actividad sexual más temprano, tienen más parejas sexuales, invierten menos en relaciones a largo plazo y tienen mayor probabilidad de abandono parental. Se crea un ciclo, Brian genera hijos Brian. ¿Recuerdan la hipótesis del hijo sexy? Puede crear un ciclo desbocado, donde el rasgo de atractivo se vuelve cada vez más exagerado. Los Brian, en ellos ocurre algo similar, pero más peligroso. Si las hembras consistentemente eligen machos de baja inversión parental, hay selección contra genes de paternidad responsable. Los machos que invierten en cuidado parental tienen menos descendencia que los Brian, sus genes de paternidad disminuyen en frecuencia poblacional. Con el tiempo, la capacidad promedio de inversión parental masculino en la población disminuye. Y esto tiene graves consecuencias en algunos ambientes, por ejemplo los tropicales, donde hay demasiados depredadores posibles. Además, cada generación que selecciona machos de alto riesgo aumenta la frecuencia de alelos asociados con impulsividad, agresividad, búsqueda de sensaciones de alto riesgo. A nivel poblacional esto puede traducirse en aumento de criminalidad, aumento de violencia, mayor mortalidad masculina temprana y desestabilización social. Es paradójico, la selección de machos atractivos puede degradar la calidad social de la población. Los genes que benefician a los machos Brian, como agresividad, impulsividad y toma de riesgos, pueden ser perjudiciales cuando se expresan en hembra. Estos crean conflictos evolutivos. Las madres transmiten genes Brian a sus hijas y esas hijas pueden sufrir las consecuencias de impulsividad, pero sus hermanos se van a beneficiar. Es un conflicto que es diferencial entre sexos. Todo esto suena muy especulativo y aplicado a los humanos, pero en animales lo vemos ocurrir claramente. Los pavos reales machos tienen colas espectaculares que las hembras encuentran irresistibles, pero esas colas reducen la velocidad de vuelo en un 40%, aumentan la mortalidad por depredación y consumen 30% de la energía diaria del macho. Las hembras eligen colas más largas, entonces los machos con colas más largas se reproducen más. La siguiente generación tiene colas aún más largas y eventualmente llega a un punto donde el costo de supervivencia equilibra el beneficio reproductivo. Este es el límite, cuando el rasgo sexy mata tan rápido que ya no puede exagerarse más. El ornitólogo sueco Malte Andersson hizo un experimento brillante en 1982. Tomó machos de viuda colilarga y artificialmente alargó sus colas pegando plumas extra en un grupo, acortó colas en otro grupo y creó un grupo de control donde cortó y volvió a pegar la cola para básicamente saber si el efecto de la manipulación era el que tenía una influencia.
El resultado fue que machos con colas extra largas tuvieron 4 veces mayor éxito reproductivo. Los machos con colas cortas tenían casi 0 éxito reproductivo. Pero los machos con esas colas súper largas volaban peor y tenían una mortalidad altísima. Básicamente las hembras elegían colas tan largas que terminaban perjudicando la supervivencia del macho. El papamoscas cerrojillo es una especie europea y los machos más atractivos tienen más parches blancos y atraen a múltiples hembras, pero estos machos practican poligamia secreta, es decir, que se reproducen con varias hembras. La primera hembra recibe ayuda del macho, pero la segunda y la tercera hembra son abandonados. Las hembras secundarias experimentan 50% menos de sobrevivencia de polluelos, mucho mayor carga de trabajo y peor condición física al final de la temporada. Están eligiendo al macho más atractivo, pero obtienen el peor trato parental. Es exactamente el dilema Bryan-Kevin. Estudios muestran que hembras jóvenes e inexpertas caen en esta trampa más frecuente que hembras viejas. ¿Entonces tenía razón el presidente Petro cuando dijo que los Bryan son vampiros de energía femenina? Bueno, evolutivamente hablando, sí y no. Sí, en el sentido de que los Bryan drenan recursos femeninos. No invierten en cuidado parental, maximizan su éxito reproductivo a costa del bienestar femenino y crean ciclos intergeneracionales de problemas sociales. No en el sentido de que no son malvados, simplemente están ejecutando una estrategia reproductiva. La verdadera lección es que la selección sexual no es un concurso de méritos morales, es un sistema complejo donde estrategias múltiples coexisten. La información perfecta lleva a decisiones subóptimas. Lo que parece irracional tiene una lógica evolutiva, y las consecuencias individuales y poblacionales pueden divergir. Las hembras que eligen a Bryan no están siendo tontas, están navegando bajo un sistema de presión de tiempo reproductivo, información incompleta, señales evolutivamente erradas y una relación entre el atractivo genético y la inversión parental. Básicamente, los Bryan no son vampiros, son practicantes de estrategias reproductivas alternativas que han funcionado durante millones de años. El problema surge cuando en las condiciones modernas permiten que estas estrategias se vuelvan demasiado frecuentes, generando costos sociales que en ambientes ancestrales habían sido regulados por presión de grupo. En grupos pequeños de cazadores-recolectores, un Bryan que abandona a sus hijos probablemente enfrentaría consecuencias sociales severas. En ciudades de millones puede simplemente desaparecer en el anonimato. La selección sexual no optimiza para nuestras expectativas morales cómo deberían funcionar las relaciones, optimiza el éxito reproductivo en ambientes específicos, y a veces eso produce patrones que nos incomodan, pero que tienen perfecta lógica darwiniana. La paradoja de los Bryan nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. Llevamos millones de años de evolución en nuestros cerebros tratando de navegar un mundo que cambió radicalmente en apenas unos miles de años. Y a veces nuestros instintos ancestrales nos llevan exactamente en la dirección equivocada. Es muy importante también entender que todas las explicaciones que estamos aplicando en este momento son demasiado biológicas. Y es muy importante entender que la biología evolutiva ofrece un marco explicativo, pero no es el único factor que moldea el comportamiento humano. Factores sociológicos y económicos y psicológicos influyen en la elección de pareja y en las estructuras familiares de los humanos. Todo por hoy en Bioabsurda, y en el próximo capítulo iniciaremos nuestros especiales de Halloween, un Halloween muy biológico, y vamos a hablar de Mary Shelley y su Frankenstein. El capítulo se va a llamar Prometeo, el cambio climático y la chispa de vida. No se olviden de seguirme en los diferentes canales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, y por favor déjenos un like y comentarios para seguir mejorando en nuestros contenidos.
Gracias. Thank you.